Camila llevaba 4 horas seguidas limpiando las mesas del comedor del centro municipal. Las manchas de grasa de las judías y el arroz estaban tan arraigadas en la superficie que tenía que limpiar cada mancha varias veces. En el aire flotaba un fuerte olor a cebollas fritas y guindillas que se había incrustado en su ropa y su pelo con el paso de los años. Movía mecánicamente el trapo sobre la encimera, pensando en la nevera vacía y en su marido, que probablemente ya se había tomado una copa. Paloma se presentó en la entrada del comedor exactamente a las 3:30, como de costumbre. Su turno en la tienda de ultramarinos terminaba pronto y tenía la costumbre de pasarse por allí justo antes de la hora de cierre. Hoy tenía una expresión especial en el rostro de su amiga, una mezcla de simpatía e irritación que Camila había aprendido a reconocer al instante. Anoche volvió a las andadas, dijo Paloma, sentándose en una silla y sacando una manzana del bolso. Toda la calle le oyó gritar después de medianoche. Camila no levantó la vista de la mesa. Efectivamente, el escándalo de anoche había sido más fuerte de lo habitual. Rafael había llegado a casa hacia las 11, tambaleándose y murmurando algo inaudible sobre que se había pasado el día arreglando la lavadora estropeada en casa del juez Moreles. Consiguió el dinero por el trabajo, pero de camino a casa paró en el bar de Ernesto y se gastó la mayor parte en tequila. Cuando Camila intentó explicarle que mañana tenía que comprar comida, él empezó a gritar que ella no entendía lo duro que era para él trabajar con esas estúpidas máquinas que la gente rompe por su estupidez. ¿Quieres dejar de aguantar estas barbaridades? Paloma mordió su manzana y miró a su amiga con una franqueza que a veces molestaba a Camila. Mi tío Fernando también bebía como loco, hasta que la tía Rosa lo dejó por su hermana en Veracruz. ¿Sabes qué pasó entonces? Un mes después dejó de beber y consiguió trabajo en una gasolinera. Y ahora lleva 3 años casado con una viuda del barrio. Camila siguió frotando la mesa, aunque hacía tiempo que estaba limpia. La historia del tío Fernando le era familiar. Paloma se la contaba cada vez que hablaban de Rafael. Pero Camila conocía otras historias, de mujeres que habían abandonado a maridos alcohólicos y se habían quedado solas con hijos, sin dinero y sin un techo bajo el que cobijarse. Sabía de las que volvían al cabo de unos meses porque no tenían a dónde ir. No tengo ninguna hermana en Veracruz, dice brevemente. Pero tienes un padre que te quiere toda la vida y está ahí para ayudarte. Era cierto. En realidad, Celestino no aprobó la elección de su hija desde el principio, pero nunca lo dijo directamente. Solo que cada vez que se encontraban, había una muda simpatía en sus ojos que a Camila le resultaba casi insoportable. Su padre llevaba 20 años trabajando como vigilante en un almacén de materiales de construcción. No ganaba mucho, pero vivía solo y podía ayudar a su hija si se lo pedía. El problema era que pedir ayuda significaba admitir su propio fracaso. Paloma se terminó la manzana y tiró el tronco a la papelera que había junto a la pared. Vale, si no quieres hablar, no hables, pero cuando te mande al hospital, no esperes que me sorprenda. Cuando su amiga se fue, Camila terminó de limpiar en silencio. Las palabras de Paloma le dolían porque había algo de verdad en ellas que ella prefería no notar. Rafael nunca le levantó la mano, pero sus gritos de borracho se hacían más airados y sus miradas más oscuras. A veces, cuando se quedaba mirándola largo rato después de beber, había algo en sus ojos que la hacía retroceder instintivamente hasta la puerta. La casa donde vivían estaba en las afueras de San Miguel de Allende, en un barrio donde las calles estaban solo medio pavimentadas y no había agua corriente todos los días. Rafael se la alquilaba a un pariente lejano por un precio ridículo, porque el dueño vivía en Ciudad de México y solo venía por Navidad. La casa era pequeña, 2 habitaciones, una cocina y un minúsculo patio trasero donde Rafael guardaba sus herramientas y repuestos para reparar maquinaria. Cuando Camila volvió del trabajo a las 5:30, Rafael no estaba en casa. Su taller
El cobertizo del patio donde recibía a los clientes también estaba cerrado. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra garabateada. Fui a casa de Benito a arreglarle la nevera. Volveré tarde. Camila conocía a Benito, un hombre gordo de mediana edad que regentaba una pequeña tienda en la plaza principal. Sabía también que Benito tenía la costumbre de ofrecer a todos sus conocidos una copa después de terminar cualquier negocio. Se preparó una cena sencilla de arroz y frijoles enlatados, comió frente al televisor, que estaba proyectando una vieja película mexicana con una actriz que había sido popular en la juventud de su madre. Luego se acostó, pero el sueño no llegaba. Las palabras de Paloma resonaban en su cabeza, y cuanto más pensaba en ellas, más acertadas le parecían. Rafael llegó a eso de las 9 de la noche, y estaba claro que el día de Benito había terminado exactamente como ella esperaba. Otros 2 hombres entraron en el patio con su marido. Camila reconoció a uno de ellos como Juan Carlos, que a veces ayudaba a Rafael con maquinaria especialmente pesada. Al otro lo había visto por primera vez. Un hombre bajo, moreno, con una camisa sucia y un diente de oro que brillaba cuando sonreía. Se instalaron en el patio sobre cajas volcadas, y Rafael trajo de casa una botella de vodka que había comprado ayer de camino a casa. Camila pudo oír su conversación a través de la delgada pared. Hablaban del partido de fútbol que habían echado ayer por la tele. Luego pasaron a las noticias locales y después a las mujeres. Las voces eran cada vez más altas, las risas cada vez más ebrias. Hacia las 11 se acabó el vodka. Camila se tumbó en la cama y oyó a Rafael buscar más alcohol en la casa, pero no encontró nada. Así que volvió al patio y anunció a sus compañeros que iría a casa de su vecino Domingo, que siempre guardaba una provisión de alcohol para ocasiones especiales. Domingo Castillo vivía 2 casas más abajo, en un viejo edificio de ladrillo con un gran terreno donde cultivaba maíz y tenía algunas gallinas. El hombre era conocido en el barrio por su mal carácter y su poca disposición a relacionarse con sus vecinos. Trabajaba en algún lugar fuera de la ciudad, salía todas las mañanas en su viejo tractor y no regresaba hasta la noche, cansado y aún más antipático que de costumbre. Camila oyó que Rafael llamaba a la puerta de Domingo y luego llamó más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió y comenzó una conversación que Camila pudo oír incluso desde el dormitorio. Rafael pidió prestada una botella de vodka o tequila, prometiendo devolverla mañana con intereses. La respuesta de Domingo fue corta y cortante, su voz sonaba como el ladrido de un perro enfadado. «Fuera de mi patio, cerdo borracho». Camila oyó las últimas palabras de su vecino antes de que la puerta se cerrara de un portazo. Rafael volvió con sus compañeros, y Camila pudo notar en su voz que el rechazo de Domingo le había dolido profundamente. Empezó a contar a sus amigos lo avaricioso y arrogante que era Domingo, cómo miraba a todo el mundo por encima del hombro como si fuera mejor que los demás. Juan Carlos y el forastero intervinieron, añadiendo sus propios comentarios sobre las relaciones de vecindad y cómo los hombres de verdad deben ayudarse unos a otros. Luego se hizo un silencio que a Camila le pareció sospechoso. Se levantó de la cama y miró por la ventana. No había nadie en el patio, pero oía voces que venían del puesto de Domingo. Se puso la bata, salió de la casa y vio que la puerta de la valla de Domingo estaba abierta y su tractor, la vieja máquina azul que solía aparcar bajo el cobertizo detrás de la casa, estaba aparcado junto a la casa de su vecino. Rafael estaba sentado en la cabina del tractor y sus amigos estaban cerca, explicándole algo. Camila no entendía las palabras, pero los gestos eran elocuentes. Señalaban la casa de Domingo, luego la valla y de nuevo el tractor. Rafael giraba el volante y pulsaba algunos botones, intentando arrancar el coche. El motor se puso en marcha con un estruendo que probablemente despertó a toda la calle. El tractor dio una sacudida hacia adelante y Camila se dio cuenta de que algo terrible estaba a punto de ocurrir.
Quiso gritar, detener a su marido, pero el terror se le atascó en la garganta. Rafael dio la vuelta al tractor y apuntó directamente a la valla de Domingo. Las tablas de madera crujieron y volaron como cerillas. La máquina entró en el patio del vecino y Rafael debió de perder el control. El tractor derribó el gallinero y se estrelló contra el cobertizo donde Domingo guardaba sus herramientas de jardinería. Tablas y estaño volaban en todas direcciones en medio del estruendo de la destrucción. Domingo salió corriendo de la casa en calzoncillos, bate de béisbol en mano. Tenía la cara roja de rabia y el pelo revuelto. Corrió hacia el tractor, blandiendo el bate y gritando algo ininteligible. En ese momento, el tractor chocó contra un gran árbol en el límite de la propiedad y se detuvo. Rafael salió de la cabina, tambaleante pero en pie. Domingo corrió hacia él y blandió el bate, pero Juan Carlos consiguió agarrar por detrás los brazos de su vecino. Se inició una pelea en la que el desconocido del diente de oro también participó del lado de Rafael. Domingo era un hombre fuerte, pero no pudo hacer nada contra los tres borrachos. Le tiraron al suelo y empezaron a darle patadas. Camila lo vio intentando protegerse la cara con las manos, con el cuerpo crispado por los golpes. La sangre le manaba de la boca, su camiseta blanca estaba rota y manchada de tierra. A lo lejos se oían las sirenas de los coches de policía. Uno de los vecinos había conseguido llamar a una patrulla. Juan Carlos y el desconocido desaparecieron al instante en la oscuridad. Se balancearon sobre los restos de la valla y desaparecieron en los callejones. Rafael se quedó solo, de pie en medio del patio en ruinas, con la mirada perdida ante lo que había hecho. Dos policías salieron del coche con antorchas y porras preparadas. Uno de ellos, un chico joven que Camila había visto en la ciudad, se acercó inmediatamente a Domingo y le ayudó a levantarse del suelo. El otro, un hombre mayor, agarró a Rafael por el brazo y lo esposó. Domingo se limpió la sangre de la cara y señaló a los policías que estaban en la destrucción, explicándoles lo que había ocurrido. Su voz temblaba de rabia y dolor. Rafael permaneció en silencio, limitándose a balancearse sobre sus pies y sonreír sin sentido. Mientras los policías lo conducían al coche, se dio la vuelta y vio a Camila de pie en la puerta peatonal de su casa. ¿Has visto qué avaricioso es?, le gritó. No ha podido dar ni una botella, ahora que se compre una valla nueva. El coche de policía se marchó, llevando a Rafael a comisaría. Domingo se quedó en el patio, observando la destrucción con la linterna. El tractor estaba aparcado contra un árbol, con la parte delantera arrugada y goteando agua del radiador. El gallinero estaba reducido a un montón de tablas y alambre. El granero yacía en ruinas. Camila se despertó a las 7 de la mañana con un golpe seco en la puerta. Le dolía la cabeza por la falta de sueño y tenía un sabor agrio en la boca por la ansiedad que la había perseguido toda la noche tras la detención de Rafael. Se puso la bata y, antes incluso de lavarse la cara, fue a abrir la puerta, adivinando ya quién podría ser a esas horas tan tempranas. Dolores Vázquez estaba en el umbral de la puerta con una mirada de justa ira que podía representar mejor que la actriz local en las obras de la iglesia. Su suegra era una mujer de complexión robusta, rasgos duros y la costumbre de mirar a todo el mundo por encima del hombro, como si todo el mundo fuera culpable de algún pecado indescriptible. Siempre llevaba las canas bien recogidas y vestía de negro todo el año, como si estuviera de luto por su juventud. ¿Dónde está mi hijo?, comenzó sin saludar, empujando a Camila hacia la casa. Todo el barrio habla de lo que pasó ayer. ¡Qué vergüenza de familia! Camila cerró la puerta y lanzó una mirada a su suegra. Dolores entró en el salón y se sentó en el sofá sin esperar invitación, como siempre hacía en aquella casa. Sentía que tenía derecho a estar aquí siempre que quisiera, porque su hijo era el cabeza de familia, y por lo tanto, su madre también tenía ciertos derechos sobre la casa. «Se han llevado a Rafael a la policía», dijo Camila con calma. «Creo que lo soltarán por la mañana».
¿Llevárselo? La voz de Dolores se elevó a un tono chillón. ¿Qué hacías mientras mi hijo hacía eso? Dormir, supongo. O peor aún, burlándote de él. Camila se sirvió un poco de agua de la jarra que había sobre la mesa de la cocina y bebió despacio, recapacitando. Dolores tenía una habilidad asombrosa para convertir cualquier situación en una excusa para acusar a su cuñada. Cuando Rafael llegaba tarde al trabajo, era porque Camila no sabía crear un ambiente acogedor en casa. Cuando bebía, era porque su mujer no seguía su estado de ánimo y no sabía cómo apoyarlo. Cuando se gastaba el dinero en alcohol en vez de en comida, era de nuevo culpa de Camila. O no cocinaba bien o no sabía ahorrar. Yo no le presioné, dijo Camila dejando el vaso sobre la mesa. Ni siquiera sabía lo que iba a hacer. No lo sabía. Dolores se salpicó las manos. Una esposa debería saber lo que pasa por la cabeza de su marido. Ella debería ser capaz de sentir cuando él necesita apoyo, cuando algo le está molestando. ¿Y tú qué haces? Te pasas el día en esa cantina tuya, cocinando para extraños y olvidándote de tu propia casa. Camila se sentó a la mesa y escuchó los reproches de siempre. En 4 años de matrimonio se había aprendido de memoria todo el repertorio de su suegra y podía predecir cada una de las siguientes acusaciones. Ahora Dolores volvía al tema de los hijos, diciendo que si Rafael tuviera hijos sería más responsable. Luego recordará a su difunto marido y dirá lo gran padre de familia que era. Entonces empezará a comparar a Camila con las esposas de otras personas que conoce y que supuestamente saben cuidar mejor a sus maridos. Rosario, la mujer de mi sobrino Ignacio, ya tiene 3 hijos, continuó Dolores, exactamente como había previsto. Ignacio trabaja en el ferrocarril, gana bien, nunca bebe. ¿Sabe por qué? Porque Rosario sabe ser una esposa, cuida de la casa, prepara las comidas favoritas de su marido, da a luz a sus hijos. No se mete en cocinas ajenas como tú. Camila se levantó y empezó a preparar café. Los movimientos de sus manos eran automáticos. Verter los granos molidos en la cafetera, echar agua, ponerla al fuego. Estos sencillos gestos le ayudaron a mantener la calma durante los sermones maternales de Dolores. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que era inútil discutir. Su suegra seguiría teniendo su propia opinión. Y ahora este escándalo con la vecina. Dolores sacudió la cabeza. Todo el mundo nos señalará con el dedo. Rafael es un buen chico, pero débil como su difunto padre. Necesita una mujer fuerte que le guíe, no una que le deje hacer tonterías. El café empezó a hervir y Camila retiró el turco del fuego. El aroma de la bebida caliente calmó un poco sus nervios. Se sirvió una taza y se la ofreció a su suegra, pero ella la rechazó. Dolores no aceptaba golosinas en casa de su nuera por principio, considerándolo un reconocimiento de que aquí todo se hacía bien. Lo que pasó ayer no fue culpa mía, dijo Camila en voz baja. Rafael tomó la decisión por sí mismo. La tomó él. Dolores se levantó del sofá de un salto. Los hombres no toman decisiones por sí solos, las mujeres los empujan. O las mujeres buenas hacen cosas buenas o las mujeres malas hacen cosas malas. Y si una mujer no empuja en absoluto, un hombre va donde otros hombres le llevan. Y este es el resultado. Camila bebió su café a pequeños sorbos y miró por la ventana. Varios hombres estaban ya en el patio de Domingo, al parecer evaluando los daños y planeando las reparaciones. El tractor seguía aparcado contra un árbol, pero ahora había tablas, ladrillos y algunas herramientas por allí. El propio Domingo caminaba entre los trabajadores y les explicaba algo agitando las manos. ¿Cuánto costará todo esto?, preguntó Camila señalando la ventana. Dolores se acercó a la ventana y miró la destrucción. Mucho, dijo sombríamente. Domingo ya le está diciendo a todo el mundo que los daños ascienden a varios miles de pesos. Hay que reparar el tractor, reconstruir la cerca, el granero y el gallinero. Y también habla de daños morales, porque ahora tiene miedo de dormir por las noches. ¿Daños morales? Camila no pudo evitar una sonrisa.
No te rías, dijo Dolores bruscamente. Esto es serio. Domingo podría demandar, y entonces Rafael tendría que pagar aún más. ¿Y de dónde sacaría tanto dinero? En su taller solo hay trabajo para comer y pagar esta casa. Era cierto, y Camila lo sabía. Rafael realmente no ganaba mucho. La gente de su barrio no vivía bien, y cuando a alguien se le estropeaba un electrodoméstico, lo más probable era que intentara arreglarlo él mismo o acudiera a un reparador más barato. Rafael cobraba poco porque entendía las capacidades de sus clientes, pero eso siempre hacía que el presupuesto familiar fuera ajustado. Quizá haga un trato con Domingo, dijo Camila. Pagará a plazos. ¿Un trato? Resopló Dolores. ¿Has visto la cara que ha puesto Domingo esta mañana? Está dispuesto a despellejar a Rafael 3 veces. Y está en su derecho, después de todo, fue Rafael quien destruyó su propiedad. A las 9:30, Domingo entró en el patio. Camila lo vio a través de la ventana y se dio cuenta de que la conversación iba a ser desagradable. El aspecto de su vecino era aún peor que el de la noche anterior. Tenía la cara hinchada, un gran moratón bajo el ojo izquierdo y el labio partido. Caminaba despacio, probablemente con el cuerpo dolorido por la pelea de anoche. Dolores también se dio cuenta de que se acercaba su vecino y se arregló rápidamente. Se arregló el pelo, se alisó el vestido. Siempre intentaba mostrarse digna ante los extraños, fueran cuales fueran las circunstancias. Domingo llamó a la puerta con 3 golpes secos. Camila abrió y vio que no estaba solo. Le acompañaba otro hombre al que no conocía. El desconocido vestía traje y llevaba en la mano una carpeta de cuero, lo que le hacía parecer una especie de funcionario o abogado. ¿Dónde está su marido?, preguntó Domingo sin saludar. En la policía, contestó Camila. Creo que lo soltarán pronto. Me alegro. Dile que venga a verme en cuanto vuelva. Él y yo estamos teniendo una conversación muy seria. El hombre del traje abrió una carpeta y sacó unos papeles. Me llamo Lisandro Mendoza, soy tasador, se presentó. El señor Castillo me ha invitado a evaluar los daños sufridos por su propiedad. Aquí tiene una estimación preliminar. Le entregó a Camila un papel con las cifras. Camila lo miró y sintió que se le enfriaban las manos. La cantidad era realmente enorme, casi 20,000 pesos. Rafael nunca había ganado tanto en 6 meses. Dolores miró por encima del hombro de su cuñada y jadeó. ¿20,000? Estás loca. ¿Por qué 20,000? Explicó Lisandro con despreocupación. Reparación del tractor, 7,000 pesos. Una nueva valla e instalación, 4,000. Restauración del granero, 5,000. Gallinero, 1,500. Indemnización por pérdida de cosechas en el granero, 1,000. Daños morales, 1,500. ¿Qué cosecha? ¿Qué daños morales? Dolores estaba indignada. El granero se utilizaba para almacenar semillas de maíz para la próxima temporada, explicó Domingo. Ahora tengo que comprar nuevas, y los precios han subido. Y los daños morales son por el hecho de que ahora tengo miedo de que este loco vuelva a atacar mi propiedad. Camila leyó el periódico en silencio. Las cifras parecían exageradas, pero ella no era experta para discutir con el tasador. Y no tenía sentido discutir. El daño ya estaba hecho y alguien tenía que pagarlo. Rafael no estaba loco, dijo en voz baja. Estaba borracho. ¿Qué más da?, replicó Domingo bruscamente. Borracho o sobrio, destruyó mi propiedad y me dio una paliza. Ahora que responda por ello. Lisandro guardó los papeles en una carpeta. Su marido tiene una semana para pagar el importe total, le dijo a Camila. Si no paga, el señor Castillo irá a juicio. Entonces la suma se incrementará con las costas judiciales y las multas. Cuando se fueron, Dolores regañó a su cuñada durante otra media hora, pero sin el mismo fervor. 20,000 pesos era una suma que cambiaba la naturaleza del problema. Ya no era solo un escándalo familiar, sino una amenaza real para el bienestar económico de la familia.
Tendré que vender el taller, dijo Dolores con tristeza antes de marcharse. O la casa. O tal vez las dos cosas. Rafael llegó a casa hacia las 2 de la tarde. Parecía demacrado y envejecido, como si hubiera engordado unos cuantos años en una noche en comisaría. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, las mejillas tiesas por la barba incipiente y la ropa arrugada y con olor a comisaría. Camila le recibió sin reproches ni escándalos. Calentó en silencio la sopa que había preparado aquella mañana, cortó el pan en rebanadas y colocó un plato delante de su marido. Rafael comió despacio, sin levantar la vista, arrugando de vez en cuando. Al parecer, aún le dolía la cabeza por la resaca. «¿Qué ha dicho Domingo?», preguntó cuando terminó de comer. Camila le contó lo de la visita del vecino y del perito, y le enseñó el papel con la estimación de los daños. Rafael estudió las cifras durante largo rato, recalculándolas varias veces, como si esperase encontrar un error. 20.000, repitió al fin. ¿De dónde voy a sacar 20.000? Camila no respondió. Era una pregunta que la atormentaba desde esta mañana y no veía solución. Aunque Rafael trabajara sin fines de semana ni vacaciones, aunque encontrara encargos adicionales, era imposible ahorrar tanto en una semana. «¿Por qué no hablas con él?», sugirió. «¿Le pides un plazo?». Rafael negó con la cabeza. «Tendrías que haber visto cómo me miraba en la estación. Estaba dispuesto a matarme con sus propias manos. No me daría un plazo». Se sentaron a la mesa en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana oían las voces de los obreros del patio de Domingo, que empezaban a retirar los escombros y a preparar el terreno para la nueva valla. El sonido de su trabajo era un recordatorio constante de la magnitud del problema. «¿Sabes qué?», dijo finalmente Rafael, «no voy a beber más. Ni una gota, ni una gota». Camila lo miró. Había sinceridad en su voz, pero ella ya había oído promesas semejantes más de una vez. Por lo general, las promesas se hacían después de borracheras o escándalos familiares y duraban de unos días a unas semanas. «En serio», continuó Rafael, «ahora veo a lo que conduce. Una noche de borrachera y 20.000 de deuda. No podemos seguir así». Se levantó de la mesa y pasó el brazo por los hombros de su mujer. «Lo siento, Camila, te lo compensaré, te lo prometo. Encontraré la manera de pagarle a Domingo, trabajaré día y noche, pero pagaré hasta el último peso». Camila se dejó abrazar, pero nada en su interior respondió a esas palabras. Demasiadas veces había escuchado promesas similares, demasiadas veces había esperado cambios que nunca llegaron. Por la tarde, después de que Rafael había ido al taller a resolver los pedidos atrasados, llegó Paloma. Trabajaba hasta las 6 y se había pasado por allí para ver cómo iban las cosas después de los acontecimientos de ayer. Camila le contó a su amiga sobre la visita de Dolores, las exigencias de Domingo, los 20.000 pesos y las promesas de Rafael. Paloma escuchaba, moviendo de vez en cuando la cabeza o chasqueando la lengua. Cuando Camila terminó su relato, se sirvió agua de una jarra y bebió durante largo rato, pensando en lo que había oído. 20.000 es mucho dinero, dijo al fin. ¿De dónde lo sacará? No lo sé. Dice que trabajará día y noche. ¿Y que no beberá más? Camila se encogió de hombros. Dice que esta vez va en serio. Paloma sonrió, pero sin ira, más bien con tristeza. ¿Sabes qué, amiga? Estoy dispuesta a apostar contigo. Te apuesto lo que quieras, incluso mi sueldo mensual. Mañana, pasado mañana a más tardar, tu Rafael se emborrachará. Y no solo un par de cervezas, sino tan borracho que volverá a hacer cosas malas. ¿Por qué piensas eso? Porque conozco a los hombres, respondió Paloma. Sobre todo a hombres como tu marido. No bebe para tener una buena vida, bebe para olvidar que la vida es mala. Y ahora es aún peor. $20.000 de deuda, un vecino enfadado, todo el barrio juzgándole. ¿Cómo lo soportará sobrio? El 27 de octubre,
Camila cumplió 29 años. Se despertó a las 6:30 de la mañana, como de costumbre, y lo primero que pensó no fue en su cumpleaños, sino en que Rafael no había bebido ayer. Se había acostado sobrio por segunda noche consecutiva, había ido al taller por la mañana temprano y había trabajado allí hasta bien entrada la noche, intentando encontrar una forma de ganar dinero para pagar la deuda de domingo. Rafael seguía dormido cuando ella se preparó para ir a trabajar. Estaba tumbado boca arriba, dormitando tranquilamente, y parecía casi tranquilo, como lo había estado en los primeros meses de su relación, cuando ella aún creía que el alcohol en su vida era aleatorio y temporal. Camila se vistió tranquilamente, preparó el desayuno y le dejó a su marido una nota sobre la mesa. Comida en la nevera. Nos vemos esta noche. En el comedor, el día comenzó como de costumbre. Había que preparar el almuerzo para 150 personas, empleados municipales, profesores de la escuela local, empleados de correos y unas docenas de jubilados que venían aquí porque les costaba más comer en casa. Camila cocinaba arroz, guisaba carne y verduras, hacía alubias y tortillas de maíz. El trabajo la distraía de los problemas familiares y le permitía olvidarse, aunque solo fuera por unas horas, de los 20,000 pesos que pendían sobre su casa como un nubarrón. A eso de las 11 de la mañana, Paloma entró en el comedor. Traía un pequeño ramo de flores, crisantemos amarillos que crecían en su jardín y una tarjeta de cumpleaños casera. «Feliz cumpleaños, colega», dijo abrazando a Camila. «Siento que sea un regalo tan modesto, pero no cobro hasta pasado mañana». Camila se emocionó. En los últimos años, su cumpleaños se había convertido en un día cualquiera para ella. Rafael o se olvidaba de la fecha o estaba demasiado borracho para acordarse de nada. Su padre siempre llamaba por la mañana para felicitarla, pero nadie más prestaba atención a la fecha. «Gracias», dijo Camila, oliendo las flores. «Es el mejor regalo que me han hecho hoy. ¿Y tu marido? ¿Te ha felicitado?» «Todavía dormía cuando me fui». Paloma negó con la cabeza, pero no dijo nada. Ambos se dieron cuenta de que las posibilidades de que Rafael se acordara del cumpleaños de su mujer eran mínimas. Ni siquiera en los mejores momentos se le conocía por prestar atención a esas cosas. «¿Y cómo van las cosas con la deuda?», preguntó Paloma. «Todavía nada. Rafael trabaja mucho, pero hay pocos clientes. Ayer solo ganó 100 pesos por reparar un televisor viejo». «100 pesos en un día», silbó Paloma. «A ese ritmo estaría pagando 200 días». Camila conocía esas cifras sin los cálculos de su amiga. Aunque Rafael ganara 200 pesos al día, cosa poco realista en su barrio, tardaría más de 3 meses en acumular la cantidad necesaria, y solo tenía una semana. «Quizá podríamos ir a ver a su padre», sugirió Paloma. «Celestino no permitiría que hicieran daño a su hija». Camila lo pensó, no por primera vez en los últimos días. Su padre sí que podría ayudar, pero tampoco tenía tanto dinero. En 20 años de trabajo como vigilante, había acumulado algo de dinero, pero apenas más de 5 o 6,000. Además, pedir dinero a su padre para cubrir las deudas de su marido era admitir que el matrimonio era un fracaso total. «No sé», dijo ella. «A ver si a Rafael se le ocurre algo». Paloma miró a su amiga dubitativa, pero no discutió. Las dos sabían que prácticamente no había salida a la situación, pero era demasiado doloroso decirlo en voz alta. La jornada laboral en el comedor terminó a las 3:30. Camila guardó los platos, fregó el suelo y preparó la comida para el almuerzo de mañana. Normalmente este trabajo le llevaría unos 40 minutos, pero hoy no tenía prisa por llegar a casa. Algo en su interior le decía que en casa le esperaba una decepción. Cuando por fin llegó a casa, Rafael se había ido. El taller también estaba cerrado y su nota yacía intacta sobre la mesa. El desayuno que había preparado por la mañana estaba en la nevera. Parecía que su marido había salido de casa justo después de que ella se fuera y no había vuelto en todo el día.
Camila se sentó a la mesa e intentó imaginar dónde podría estar Rafael. Tal vez había encontrado un gran pedido y estaba trabajando en casa de alguien. Tal vez paseando por el barrio en busca de clientes. O tal vez... Desechó la idea. Rafael había prometido no beber y ella quería creerle. Hacia las 4, una jadeante paloma entró corriendo en el patio. Tenía la cara angustiada y el pelo revuelto, como si hubiera caminado o incluso corrido muy deprisa. ¡Camila!, gritó desde el umbral. ¡Tu marido está... ¿Qué le pasa? Camila se levantó de un salto, con el corazón latiéndole más deprisa. Está borracho como una cuba, soltó Paloma. Va por la calle Revolución y tira ladrillos a las ventanas. Ya ha roto 3 ventanas de ancianas. Alguien va a llamar a la policía. Camila cogió su chaqueta y salió corriendo de la casa. Paloma corrió a su lado, dando detalles a medida que avanzaba. Rafael fue visto sobre las 3 de la tarde en la puerta del bar de Ernesto, tambaleándose y gritando algo a toda la calle. Luego fue en dirección a su barrio, cogió unos ladrillos de un muro desmantelado y empezó a lanzarlos contra las ventanas de las casas donde vivían ancianas. ¿Por qué las ventanas de las ancianas?, preguntó Camila, jadeante por su rápida caminata. No lo sé, respondió Paloma. Quizá le dijeron algo, o quizá se volvió completamente loco. Doblaron por la calle Revolución e inmediatamente vieron una multitud de gente reunida frente a la casa de la señora Patricia. Una anciana estaba de pie en medio del patio, agitando los brazos y señalando la ventana rota de su dormitorio. A su lado estaba su hija, que intentaba calmar a su madre y al mismo tiempo increpaba a alguien por teléfono, que al parecer llamaba a la policía. ¿Dónde está?, preguntó Camila a uno de los vecinos. Se ha ido por ahí, señaló el hombre en dirección a su casa. Está diciendo tonterías sobre cómo todas las mujeres deberían quedarse en casa y mantenerse aisladas. Camila siguió corriendo. A 2 manzanas vio a Rafael. Estaba parado en medio de la calle, ladrillo en mano, mirando la casa donde vivía doña Esmeralda, de 80 años. La ventana de la cocina estaba rota y la anciana se asomaba por detrás de la puerta, indecisa de salir al patio. ¡Rafael!, gritó Camila. ¿Qué estás haciendo? Su marido se volvió hacia ella. Tenía los ojos nublados, la cara roja. El aliento le olía a alcohol. Apenas podía mantenerse en pie, pero agarraba el ladrillo con fuerza en la mano. «Ah, la mujer está aquí», murmuró. «Justo a tiempo. Ahora le enseñaré a esa vieja bruja lo que les pasa a las que no respetan a los hombres». «¿Qué bruja? ¿De qué estás hablando?» «Me dijo que los borrachos debían quedarse en casa, no vagar por las calles». Rafael se balanceó, pero no se cayó. «¿Y qué? Una vieja gata. Ella sabrá enseñar a vivir a los hombres». Camila se acercó a su marido y le cogió suavemente de la mano. «Rafael, vamos a casa. Prometiste no beber más». «¿Prometido?», sacó la mano. «¿Para qué me sirvió? Estoy trabajando como un demonio y aún no tengo dinero. 20.000. ¿De dónde los sacaré? ¿Quizá esta vieja me los dé?». Lanzó el ladrillo hacia la casa de doña Esmeralda, pero Camila consiguió agarrarlo del brazo. «No, vamos a casa, te prepararé algo de comer». «¿A casa?». Rafael soltó una carcajada de borracho. ¿Qué es estar en casa? Una nevera vacía y una mujer que no entiende lo difícil que es para un hombre. Camila consiguió arrebatarle el ladrillo y arrastrarlo hacia su casa. Rafael se resistía, pero el alcohol le había robado las fuerzas y se apoyaba más en su mujer, que caminaba solo. Paloma le ayudó a sostenerse desde el otro lado y los 3 llegaron a su patio. Dentro de la casa, Rafael se desplomó en el sofá y cerró los ojos. Camila pensó que se quedaría dormido, como solía hacer después de una borrachera, pero al cabo de unos minutos volvió a abrir los ojos y la miró con una expresión nueva, enfadada y fría. «¿Sabes qué, mujer?», dijo lentamente. «Me he dado cuenta de una cosa. Todos mis problemas se deben a que no me escuchas». «¿Cómo que no te escucho?».
Camila se sorprendió. Es así. Una esposa debe vigilar a su marido, debe saber dónde está, qué hace, con quién habla. ¿Y qué haces tú? Te escapas a trabajar de la mañana a la noche, no puedes esperarte en casa. Así que voy donde puedo, bebo donde puedo. Camila miró a su marido con desconcierto. La lógica de su razonamiento era tan retorcida que ella ni siquiera sabía qué decir. Trabajo para que podamos comprar comida, dijo en voz baja. Comida. Rafael se levantó del sofá de un salto. ¿Quién debe comprar comida? ¿Un hombre o una mujer? Yo tengo que ganar dinero y tú tienes que quedarte en casa y asegurarte de que no me descarrilo. Pero tú solo no tienes suficiente dinero. ¿No te alcanza? La voz de Rafael se hizo más fuerte. ¿Por qué no tienes suficiente? Porque bebo. ¿Y por qué bebes? Porque la mujer no cuida del marido. Empezó a pasearse por la habitación, agitando los brazos. El alcohol no parecía debilitarle, sino al contrario, le daba una energía dolorosa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Camila de repente. Rafael se detuvo y la miró desconcertado. ¿Qué día es hoy? ¿Es jueves? Hoy es mi cumpleaños. Rafael parpadeó varias veces, como si tratara de descifrar el significado de las palabras. ¿Es tu cumpleaños?, volvió a preguntar. ¿Y? Nada, dijo Camila en voz baja. Es que hoy he cumplido 29 años. ¿Y qué? Rafael se estaba molestando de nuevo. ¿Crees que no tengo nada más de qué preocuparme que de tus cumpleaños? Tengo una deuda de 20.000, ¿entiendes? 20.000. Camila sintió que algo se rompía en su interior. No es que esperara que Rafael le dijera algo especial, pero el hecho de que ni siquiera se hubiera acordado de su cumpleaños y lo hubiera descartado como nada era más doloroso de lo que ella pensaba. De acuerdo, dijo. Olvidemos el cumpleaños, pero prometiste no beber. ¿Prometido? Rafael se rió. Prometí muchas cosas. ¿Para qué? Ni más dinero ni menos problemas. Así que beberé cuando quiera. Pero entonces nunca saldarás la deuda de domingo. Lo haré, gritó Rafael. La pagaré, pero no como tú crees. Encontraré la manera. Se acercó a Camila y la agarró por los hombros. Y tú harás lo que yo te diga. ¿Lo has entendido? Te quedarás en casa, cocinarás, lavarás la ropa y te asegurarás de que tu marido siga en el buen camino, como hacen las esposas normales. Suéltame, dijo Camila, tratando de liberarse. No te suelto. Rafael le apretó los hombros con más fuerza. Ahora me vas a hacer caso. Hace 4 años que tolero tu desobediencia, 4 años que haces lo que quieres, no lo que dice tu marido. Camila intentó apartarlo, pero Rafael era más fuerte. El alcohol no lo hacía más débil, sino más furioso y agresivo. «¡Me vas a obedecer!», gritó. «¡Harás lo que yo diga!». Y entonces la golpeó, fuerte, con el puño, justo en la cara. El golpe fue tan fuerte que Camila cayó al suelo y se sacudió la cabeza. Su mejilla izquierda se entumeció al instante y luego le dolió como si la hubieran escaldado con agua hirviendo. Rafael estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad. Había algo terrible en sus ojos, una mezcla de rabia, locura de borracho y algún tipo de satisfacción enfermiza. «Ya está», dijo. «Ahora ya sabes lo que les pasa a las esposas traviesas». Camila se levantó del suelo, sujetándose la mejilla. Sentía la cara hinchada, un dolor caliente que se extendía bajo su piel. Se vio a sí misma en el espejo de la pared. La mitad izquierda de su cara se estaba oscureciendo rápidamente hasta convertirse en un enorme moratón. «Me has pegado», dijo en voz baja, como si no pudiera creer lo que había pasado. «Lo hice», asintió Rafael. «Y volveré a pegarte si no me haces caso». Fue a la cocina y volvió con el palo de madera con el que Camila removía la colada en la gran palangana. «Te voy a dar una lección», dijo, agitando el palo. «Te voy a dar una lección. Así sabrás quién es el amo de la casa». Camila se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. En los ojos de su marido vio la disposición a golpearla otra vez.
y otra, y otra. La ira de la borrachera se mezclaba con un retorcido deseo de dominar, de someter, de romper. Se abalanzó hacia la puerta. Rafael intentó agarrarla, pero Camila fue más rápida. Salió corriendo al patio y luego a la calle. Detrás de ella oyó los pasos pesados de su marido y sus gritos de borracho. «¡Para! ¿A dónde corres? Vuelve enseguida». Camila corrió sin mirar atrás. Tenía la cara encendida. El corazón le latía tan deprisa que parecía a punto de salírsele del pecho. Podía oír a Rafael corriendo tras ella, tropezando, maldiciendo, pero sin detenerse. «Si te pillo, te mato», gritó. Una esposa debe obedecer a su marido. Camila giró por un callejón, luego por otro. Rafael seguía siguiéndola, pero su voz se oía cada vez más lejana. Por fin oyó un ruido sordo y un gemido. Cuando se dio la vuelta, vio que su marido había tropezado con el borde de la zanja de drenaje y había caído de bruces en ella. Rafael intentó levantarse, pero el alcohol y el cansancio de la persecución habían hecho mella en él. Yacía en la zanja, flotando indefenso como un escarabajo volcado. Camila no esperó a que se levantara. Se dio la vuelta y se alejó, hacia la casa de su padre. Camila caminó por las oscuras calles de la ciudad, sujetándose la mejilla hinchada e intentando no pensar en lo que ocurriría a continuación. Cada paso le dolía en la cabeza y el moratón le palpitaba como si un segundo corazón latiera bajo su piel. Los transeúntes con los que se cruzaba en el camino se volvían y la miraban con simpatía o curiosidad, pero ella apartaba la mirada y aceleraba el paso. No quería explicar lo ocurrido a extraños. La casa de Celestino Ramírez estaba al otro lado de la ciudad, en lo que los lugareños llamaban la Vieja Sloboda. Los trabajadores se habían instalado aquí en los años 50, cuando San Miguel de Allende se estaba construyendo como zona industrial. Las casas eran pequeñas, de una planta, con patios minúsculos, pero estaban construidas para durar. Celestino había comprado su casa en el 72, cuando se casó con la madre de Camila, y desde entonces no había cambiado nada. Incluso, después de la muerte de su mujer, 5 años atrás, lo había dejado todo como estaba. Sus fotos en la cómoda, sus vestidos en el armario, su taza favorita en el estante de la cocina. Camila tardó casi 1 hora en llegar a casa de su padre. Los autobuses no pasaban casi nunca por la ciudad, sobre todo por la noche, así que caminó la mayor parte del trayecto. Por el camino se detuvo varias veces en los escaparates, mirando su reflejo en el cristal. La imagen era deprimente. La mitad izquierda de su cara estaba tan hinchada y oscurecida que apenas podía reconocerse. Su ojo izquierdo estaba casi cerrado por la hinchazón y una mancha azul escarlata se extendía a su alrededor. Llegó a casa de su padre hacia las 8:30 de la tarde. Una cálida luz amarilla ardía en las ventanas y un ligero humo salía de la chimenea mientras Celestino preparaba la cena, como siempre hacía a esas horas. Camila permaneció unos minutos en la puerta, recuperando la lucidez. Se daba cuenta de que ver su rostro escandalizaría a su padre, pero no tenía a dónde ir. Era peligroso quedarse en su propia casa. Rafael podría volver y continuar lo que había empezado. Celestino abrió la puerta justo después de que llamaran. Llevaba su ropa de casa, unos vaqueros viejos y un jersey de punto que su mujer le había tejido cuando aún vivía. Cuando vio a su hija en el umbral, al principio se alegró. Las visitas inesperadas de Camila eran raras y siempre le alegraban. Pero cuando la luz del vestíbulo le iluminó la cara, la sonrisa de alegría se le congeló en los labios. «¿Camila?», dijo en voz baja, como si no pudiera creer lo que veía. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Su hija intentó responder, pero la voz le tembló, y en lugar de palabras, un sollozo escapó de su garganta. Todo lo que había estado conteniendo en el camino, dolor, humillación, miedo, desesperación, salió de repente a borbotones. Camila lloraba como una niña pequeña que corre hacia su papá después de haberse hecho daño en el patio.
Celestino abrazó en silencio a su hija y la acompañó hasta la casa. Su rostro se tornó pétreo, su mandíbula apretada, pero no preguntó nada. Sentó a Camila en el sofá del salón, fue a la cocina y volvió con una toalla empapada en agua fría. Se la puso suavemente en la mejilla, y ella hizo una mueca de dolor, pero no se apartó. La fría humedad calmó un poco el dolor punzante. ¿Quién ha sido?, preguntó el padre cuando su hija se hubo calmado un poco. La pregunta sonó muy tranquila, pero había algo en la voz de Celestino que hizo que Camila se estremeciera. Levantó la vista y vio la expresión que recordaba de su infancia, la forma en que su padre miraba a los chicos del barrio que le hacían daño o a los hombres adultos que eran groseros delante de su mujer y su hija. «Rafael», dijo en voz baja. Celestino asintió, como si hubiera esperado esa misma respuesta. Le ajustó la toalla en la mejilla y se sentó a su lado en el sofá. «Cuéntame», dijo. «Todo en orden». Camila le contó todo: la reciente borrachera de su marido y el destrozo del patio de domingo, el arresto, la deuda de 20,000 pesos, las promesas de Rafael de cumplir. Le habló de su cumpleaños, que su marido había olvidado, de su nueva borrachera y de romper las ventanas de las ancianas, de cómo ella trató de llevarlo a casa, de cómo él le exigía obediencia, de cómo la golpeaba en la cara y la amenazaba con un palo, de cómo le persiguió por la calle y cayó en una zanja. Celestino escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Camila veía cómo el rostro de su padre se endurecía con cada palabra que decía. Las arrugas que rodeaban sus ojos se hacían más profundas, sus pómulos se tensaban y en sus ojos había una expresión de fría furia que la asustaba incluso a ella. «El día de tu cumpleaños», repitió cuando su hija hubo terminado su relato. «Te pegó el día que cumpliste 29 años. Papá estaba muy borracho. No te atrevas a excusarle». Celestino la cortó bruscamente. «Borracho, sobrio, ¿qué importa? Un hombre de verdad nunca le pondría la mano encima a una mujer, bajo ninguna circunstancia». Se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. Camila veía que su padre intentaba serenarse, pero su ira bullía en su interior, a punto de estallar. 20 años, dijo, deteniéndose ante la ventana. 20 años levantándome a las 5 de la mañana y yendo a vigilar un almacén de cemento y ladrillos. 20 años trabajando por centavos para que mi hija no necesitara nada, para que pudiera estudiar, casarse con un hombre decente, ser feliz. ¿Y qué pasó? Se volvió hacia su hija y en sus ojos vio dolor mezclado con rabia. Lo que pasó fue que la regaló a un borracho que la golpea el día de su cumpleaños. Tú no me regalaste, papá. Yo elegí a Rafael. ¿Lo hiciste tú? Celestino sonrió con amargura. Hace 4 años, cuando lo trajiste aquí para conocerlo, lo supe enseguida. Vi cómo le temblaban las manos, cómo miraba a su alrededor. Un alcohólico, lo supe a primera vista, pero estabas enamorada, tus ojos brillaban. ¿Cómo podía prohibírselo? Camila guardó silencio. Se acordaba mucho de aquel día. Rafael estaba muy nervioso, ajustándose constantemente la camisa, tartamudeando al responder a las preguntas de su futuro suegro. En aquel momento, ella pensó que solo estaba nervioso por una reunión importante. Ahora se daba cuenta de que estaba al borde de la resaca y deseaba irse a tomar una copa. «Esperaba equivocarme», continúa Celestino. «Pensé que casarse le haría cambiar de opinión. Suele ocurrir. Un hombre se casa, tiene una familia, responsabilidades y deja de beber. Pero tu Rafael no hizo más que empeorar, peor cada año». Se acercó de nuevo a la ventana y miró a la calle. Estaba anocheciendo. Las luces de las casas estaban encendidas, la gente volvía del trabajo. La vida nocturna habitual de un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce y lleva una vida comedida y previsible. «Te quedarás aquí esta noche», dijo mi padre sin volverse. «Y mañana por la mañana iré a hablar con él». «Papá, no lo hagas. Podría hacer algo aún más estúpido». «¿Mayor?».
Celestino se volvió hacia su hija. ¿Qué puede ser más grande que lo que ya ha hecho? Levantó la mano hacia mi hija, la única hija que me queda de mi difunta esposa. Había una nota en la voz de su padre que Camila no había oído en años. Era la forma en que solía hablar en su infancia de los vecinos que maltrataban a los animales o de los funcionarios que robaban a la gente corriente. Había una dureza de hierro en su voz que significaba que su decisión era definitiva. ¿Qué le vas a decir?, preguntó Camila con cautela. Le diré que no vuelva a tocarte, ni por asomo. ¿Y si no te hace caso? Celestino no contestó durante un buen rato. Luego fue a la cocina y empezó a preparar la cena para su hija. Camila le oía sacudir los cacharros, abrir la nevera, encender el gas bajo la sartén. Eran sonidos domésticos corrientes, pero hoy le parecían siniestros. Media hora más tarde, su padre la llamó a la mesa. Había preparado una comida sencilla pero abundante. Huevos fritos y bacon, judías hervidas, tortillas de maíz frescas. Camila se sorprendió de tener hambre, a pesar de todo lo que había pasado. No había comido desde por la mañana y había sido un día muy largo. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeña y venías corriendo a verme cuando los chicos del barrio te hacían daño?, le preguntó Celestino sirviéndole té en una vieja tetera de porcelana. Me acuerdo. Fuiste a hablar con sus padres. No solo hablar. ¿Te acuerdas de Pedrito Moreno, el que te tiraba de las coletas y te tiraba piedras? Camila asintió. Pedrito era el hijo de un cerrajero local, 2 años mayor que ella, y siempre la acosaba en el colegio y en la calle. Después de hablar con su padre, Pedrito no volvió a meterse contigo, continuó Celestino. ¿Sabes por qué? ¿Porque su padre le castigó? Porque le expliqué a Moreno padre lo que pasaría si su hijo volvía a hacer daño a mi hija. Se lo expliqué de forma muy clara y gráfica. Camila miró a su padre más de cerca. Había algo inquietante en su voz tranquila y en su rostro inmóvil. Celestino era un hombre bajo y delgado, pero ella recordaba que en su juventud había servido en el ejército y participado en operaciones fronterizas. Nunca compartía los detalles de su servicio militar, pero a veces, cuando pensaba que su hija no podía ver, sacaba viejas fotografías y documentos del armario y los miraba durante largo rato. Papá, Rafael no es un niño de 10 años, es un hombre adulto y puede ser peligroso. Los hombres adultos no pegan a las mujeres, replicó Celestino con severidad. Y un hombre que pega a una mujer no es un hombre, es un cobarde y un sinvergüenza. Después de cenar, el padre hizo la cama de su hija en el dormitorio, su propia cama, y se iba a dormir al sofá del salón. Camila intentó protestar diciendo que podía dormir en el sofá, pero Celestino se mostró inflexible. «Te han hecho daño», dijo. «Mírate en el espejo. Necesitas descansar y dormir bien». Camila estaba destrozada. La cabeza le zumbaba de dolor, la cara le palpitaba y sentía todo el cuerpo extrañamente débil, como después de una enfermedad grave. Se tumbó en la cama de su padre, se cubrió con la manta que le era familiar desde su infancia e intentó dormir. Pero el sueño no llegaba. Los acontecimientos del día se repetían en su mente y cada vez que recordaba el golpe de Rafael, se estremecía involuntariamente. Hacia las 11 de la noche oyó a su padre caminando por la casa. Pasos silenciosos y cautelosos, el suave abrir y cerrar de puertas, algunos sonidos indistintos procedentes de la cocina. Camila se levantó de la cama y miró hacia el pasillo. La luz de la cocina estaba encendida y se oía un sonido extraño y rítmico, como si alguien estuviera afilando algo metódicamente. Se arrastró sigilosamente hasta la cocina y se asomó por la puerta entreabierta. Celestino estaba sentado a la mesa, de espaldas a la puerta, afilando la hoja de un gran cuchillo de caza con una piedra de afilar. Sus movimientos eran lentos, concentrados, casi meditativos. El cuchillo se afilaba cada vez más. El metal pulido brillaba a la luz amarilla de la lámpara del escritorio. Camila quiso entrar y preguntarle por qué lo hacía, pero algo la retuvo en el umbral.
Había algo aterrador en la postura de su padre, en su concentración. En silencio, Camila volvió al dormitorio y se tumbó, subiéndose la manta hasta la barbilla. Al cabo de unos 30 minutos, el ruido cesó, pero su padre seguía jugueteando en la cocina. Camila se levantó de nuevo y miró hacia el pasillo. Celestino estaba ahora haciendo algo con el objeto largo, limpiándolo con un paño aceitoso, comprobando y ajustando algo. Mirando más de cerca, se dio cuenta de que era una vieja escopeta de caza del calibre 12 que su padre había guardado en el armario durante años. Camila ni siquiera se había dado cuenta de que el arma seguía funcionando. Parecía solo un recuerdo del pasado, cuando su padre aún cazaba, pero ahora Celestino limpiaba el arma con tanto cuidado como si se estuviera preparando para una cacería seria. Desmontó el cerrojo, limpió los cañones, lubricó el mecanismo, comprobó el gatillo. Camila volvió rápidamente a la cama y se tapó la cabeza con la manta. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Sabía que su padre se estaba preparando para algo terrible, pero no quería pensar en lo que era. En el fondo, esperaba que solo fuera una forma de descargar su ira, que por la mañana él cambiara de opinión y se limitara a la conversación habitual. El resto de la noche Celestino no se acostó. Camila oía sus pasos por la casa, los ruidos silenciosos del trasteo en la cocina, el crujir de las tablas del suelo en el pasillo. Miró varias veces al dormitorio, comprobando si su hija dormía, y luego volvió a sus preparativos. Los sonidos de molienda se repitieron 2 veces más, seguidas de otras, como si el padre estuviera ensamblando o fabricando algo. Por la mañana, la casa estaba por fin tranquila, pero Camila nunca conseguía conciliar el sueño. Permanecía con los ojos cerrados, pensando que el puñetazo de su marido, borracho, había desencadenado una cadena de acontecimientos que podía acabar en tragedia. Rafael le había levantado la mano a su mujer sin pensar en las consecuencias. Ahora su padre se disponía a vengarse, y no había quien le parase. Exactamente a las 6 de la mañana, Celestino llamó a la puerta del dormitorio. «Camila, levántate. El desayuno está listo». Camila se levantó y se acercó al espejo. De la noche a la mañana, el moretón se había hecho aún más grande y espantoso. El lado izquierdo de su cara se había oscurecido hasta adquirir un color negro y azul, y su ojo estaba tan hinchado que casi no se abría. Tenía un aspecto terrible, como si la hubieran golpeado no solo una vez, sino metódicamente y durante mucho tiempo. En la cocina, mi padre ya había puesto la mesa. Huevos revueltos y verduras, café recién hecho, tortillas de maíz calientes. Todo estaba como de costumbre, pero Camila se dio cuenta enseguida de que el cuchillo y la pistola no estaban. Al parecer, su padre los había escondido o ya se había preparado para sacarlos. El propio Celestino no iba vestido con ropa de casa, sino con una camisa blanca limpia y unos pantalones oscuros, como si fuera a una reunión importante. «Papá», dijo ella, sentándose a la mesa, «prométeme que no harás nada de lo que te arrepientas». Celestino le sirvió el café y se sentó frente a ella. No había nada amenazador en su rostro, solo serena determinación. «¿Qué puede hacer un padre para proteger a su hija?», preguntó. «Podrías ir a la cárcel, o algo peor». «Podría», asintió Celestino. «Pero hay cosas más importantes que la cárcel, el honor de la familia, por ejemplo, la seguridad de una hija única». Camila intentó comer, pero la comida se le atascaba en la garganta. Veía que su padre había tomado una decisión definitiva y que ninguna palabra podía hacerle cambiar de opinión. En sus ojos ardía el mismo fuego implacable que ella recordaba de su infancia. «¿Qué vas a hacer con él?», preguntó en voz baja. «Hablarle como a un hombre», respondió Celestino. «Explicarle lo que les pasa a los que levantan la mano contra mi hija. ¿Y si no lo entiende a la primera?». Celestino terminó su café y se levantó de la mesa. Una fría sonrisa apareció en su rostro. «Lo hará», dijo.
Rafael no es tan estúpido, lo entenderá. Después del desayuno, su padre no salió solo, como había planeado el día anterior. En lugar de eso, abrió la bolsa de lona y mostró a su hija su contenido. La escopeta de caza que había pasado la noche limpiando y engrasando, una caja de munición y 3 botellas de cerveza de cristal llenas de un líquido amarillento de olor acre. «¿Qué es esto?», preguntó Camila señalando las botellas. «Un cóctel Molotov», respondió Celestino con calma. «Gasolina y aceite de máquina. Metes un trapo en el cuello de cada una. Enciendes el trapo, lanzas la botella y todo arde». Camila sintió que se le helaba la sangre en las venas. «Papá, ¿por qué haces esto? Ibas a hablar con él». «Iba a hablar con él, y lo haré, pero hay gente que solo entiende ese tipo de lenguaje». Celestino volvió a meter todo con cuidado en la bolsa y cerró la cremallera. «Vístete, vámonos juntos». «No quiero verle», dijo Camila, «y necesito que sea testigo de nuestra conversación, para que no diga que le he entendido mal o que le he confundido». Su padre se mostró inflexible y Camila comprendió que era inútil discutir. Se puso la chaqueta y salieron de casa. Celestino llevaba la bolsa en la mano, y a cada paso algo pesado tintineaba en su interior. El trayecto hasta su casa duró una media hora. Primero tomaron el autobús, luego caminaron por calles conocidas. Camila hacía 2 días que no venía, pero sentía como si hubiera pasado un año. Todo parecía igual, pero ella misma había cambiado. Ya no era su casa, sino un lugar donde la habían humillado y golpeado. Cuando llegaron a la casa, Camila vio que las ventanas estaban cerradas y que el patio estaba en silencio. No había rastro de Rafael, pero desde el taller, un pequeño cobertizo en el patio, se oían sonidos familiares. El zumbido de un soldador, el golpeteo de un martillo, el raspado de una lima. Mi marido estaba trabajando. «Sentado en su cobertizo», dijo Celestino. «Aún mejor. Allí nadie interrumpirá nuestra conversación». Sacó la pistola de la bolsa, desplegó la toalla y comprobó los cartuchos. Sus movimientos eran nítidos y seguros. Estaba familiarizado con el arma. «Papá, no», susurró Camila. «Háblale como a un ser humano». «Un hombre no pega a una mujer», contestó Celestino con rigidez. «Y a alguien que no es un hombre hay que hablarle de otra manera». Apretó los gatillos y se dirigió al taller. Camila lo siguió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Todo lo que estaba ocurriendo parecía una pesadilla. La puerta del taller estaba entreabierta. Celestino la empujó y entró, con la pistola preparada. Camila se quedó en el umbral. Rafael estaba de pie junto al banco de trabajo, inclinado sobre un televisor desmontado. Llevaba una camisa relativamente limpia y el pelo peinado. Debía de haberse arreglado después de la pesadilla de anoche. Cuando oyó pasos, se dio la vuelta y vio a su suegro con una pistola en la mano. Durante unos segundos se miraron en silencio. Rafael palideció y sus ojos se abrieron de horror. Retrocedió hasta apoyar la espalda en el banco de trabajo. «Celestino, ¿qué? ¿Por qué la pistola?», murmuró con voz temblorosa. «¿Por qué le levantaste ayer la mano a mi hija?», preguntó su suegro con calma, sin bajar la pistola. Rafael tragó saliva. Los cañones de la pistola le apuntaban directamente, los gatillos amartillados, el dedo de Celestino apoyado en el gatillo. Estaba borracho. No recuerdo muy bien lo que hacía. No quería pegarle, de verdad. ¿No te acuerdas?». Celestino dio un paso adelante. «Entonces te lo recordaré». Levantó la pistola y apuntó a su yerno. Rafael intentó esquivar instintivamente, empujando el televisor en el que estaba trabajando. El viejo aparato cayó al suelo de tierra del taller con estrépito, haciendo añicos el cinescopio. «No disparéis», gritó Rafael. «Lo siento, no era mi intención. No sé qué me ha pasado». «Ahora te vas a enterar», dijo Celestino y apretó el gatillo. El disparo ensordeció a todos los presentes en el pequeño taller. El disparo impactó en la pared de madera que había junto a Rafael.
dejando en las tablas un reguero de agujeros del tamaño de monedas de 5 céntimos. El serrín y las astillas volaron en todas direcciones. Rafael corrió hacia la única ventana del taller. Era pequeña, pero su miedo le dio la agilidad necesaria para colarse por el marco y saltar al patio. Celestino recargó tranquilamente su arma y le siguió. En el patio, Rafael intentó correr hacia la verja, pero jadeaba y tropezaba con sus propios pies. Celestino salió del taller y siguió lentamente a su yerno. «¡Rafael!», gritó. «¡Para! De todos modos, no puedes correr mucho». Rafael miró por encima del hombro, vio a su suegro con la pistola e intentó acelerar. Pero le fallaron las piernas. Tropezó con un viejo cubo y cayó de rodillas cerca de la valla. Intentó levantarse, pero Celestino ya se había puesto a tiro. «¡No lo hagas!», gritó Rafael, levantando las manos delante de la cara. «Ya lo tengo, no volveré a hacerlo, lo juro». «Es demasiado tarde para jurarlo», dijo fríamente Celestino, y disparó un segundo tiro. El disparo alcanzó a Rafael en el hombro izquierdo. Gritó de dolor y cayó de lado, agarrándose la herida con la mano derecha. La sangre se filtró rápidamente entre sus dedos, manchando su camisa de un color rojo oscuro. «¡Le has hecho daño!», gritó Camila, corriendo hacia su padre. «Le disparé en el hombro a propósito», respondió Celestino. «No se va a morir». Rafael yacía en el suelo gimiendo. El hombro le ardía como un demonio, pero se dio cuenta de que estaba vivo y de que aquel podía ser su último aviso. Celestino volvió al taller a por su bolsa. Sacó 3 cócteles Molotov y un mechero. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Camila. «Estoy dando una lección», respondió el padre. Así lo recordaría el resto de su vida. Encendió el trapo en el cuello de la primera botella y la arrojó por la puerta del taller. El cristal se hizo añicos sobre el banco de trabajo y la gasolina estalló en llamas. Le siguieron la segunda y la tercera botella. En pocos segundos, todo el taller estaba en llamas. Rafael se tumbó en el suelo y vio arder su taller. Las herramientas acumuladas a lo largo de los años, las piezas de recambio, los pedidos inacabados. Todo se convirtió en cenizas. El trabajo de años se consumió en cuestión de minutos. «¿Por qué?», gimió de dolor. «¿Por qué quemaste el taller?». Celestino se acercó a su yerno herido y se acuclilló a su lado. «Escucha con atención», dijo en voz baja pero muy clara. «Te lo digo por última vez. Si vuelves a acercarte a mi hija, si le levantas la mano, si siquiera miras en su dirección, te mataré. No te lisiaré como estoy haciendo ahora, sino que te mataré. ¿Lo has entendido?». Rafael asintió, apretando los dientes de dolor. «He quemado el taller para que te des cuenta de que no bromeo», continuó Celestino. «La próxima vez te quemaré yo mismo. Camila ya no es tu mujer. Pides el divorcio y desapareces de su vida para siempre». «Entendido», resolló Rafael. «Entendido. No volveré a tocarla». «¿Entendiste?», dijo Celestino y se puso de pie. El taller ya estaba en llamas. El humo se elevaba hacia el cielo en una espesa columna negra y las llamas se propagaban a un cobertizo vecino. A lo lejos se oye una sirena de bomberos. Los vecinos han llamado a los servicios de emergencia. «Vamos», le dice Celestino a su hija. «La policía no tardará en llegar». Camila echó un último vistazo a su marido herido. Rafael estaba tendido en el suelo, con la palma de la mano apoyada en el hombro sangrante y la mirada fija en el fuego. No había odio en sus ojos, ni ansias de venganza, solo humildad y la conciencia de que su antigua vida había terminado. «Rafael», empezó ella. «Vete», dijo sin volver la cabeza. «Vete con tu padre. Tiene razón. No te merezco». Celestino cogió a su hija de la mano y se dirigieron hacia la verja. Las tablas ardiendo crepitaban tras ellos, el aullido de los camiones de bomberos se acercaba, pero no miraron atrás. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Camila cuando llegaron a la calle. «Ya eres libre», respondió su padre. «Puedes vivir la vida que quieras.
Ese cabrón no volverá a acercarse a ti. Mientras caminaban por las calles familiares, Camila se dio cuenta de que su vida había cambiado de verdad en un instante. 4 años de matrimonio infeliz terminaron con un disparo y un incendio. El marido que la había humillado y golpeado yacía ahora con un hombro herido y veía arder los restos de su vida anterior. Fue brutal y aterrador, pero de algún modo ella no sintió horror, sino un inmenso alivio. Por primera vez en meses, no tenía que temer a su marido borracho, sus gritos y amenazas. No tenía que soportar humillaciones ni prepararse para más palizas. Gracias, papá, dijo en voz baja. Celestino le apretó la mano con más fuerza. Le prometí a tu madre que te protegería, dijo. Hoy he cumplido esa promesa. Llegaron a la parada del autobús y se dirigieron a casa. Por la ventanilla del autobús podían ver una columna de humo que se elevaba sobre su antiguo barrio. Los camiones de bomberos corrían hacia ellos con las sirenas a todo volumen, pero nada podía salvar el taller de Rafael. ¿Y si la policía empieza a investigar?, preguntó Camila. Lo harían, asintió Celestino. Pero no podrían probar nada. No hay testigos, y es poco probable que su ex marido se queje de su suegro, que fue quien le avisó. Cuando llegaron a casa, Celestino desmontó y limpió la pistola, y la guardó en el armario. Tiró las botellas vacías a la basura. Lo hizo con calma y metódicamente, como si llevara toda la vida haciendo este tipo de cosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila. A partir de ahora vamos a llevar una vida normal, respondió su padre. Pides el divorcio, buscas otro trabajo. Quizá conozcas a un hombre decente, y yo trabajaré y ayudaré a mi hija hasta que se recupere. Camila abrazó a su padre y por primera vez en meses se sintió completamente segura. El moratón de la cara aún le dolía, pero ese dolor era el último recuerdo de su vida pasada. Hoy empezaba una nueva vida, con el fuego, el disparo y las palabras de un padre que cumplió la promesa que le hizo a su difunta esposa. 3 meses después, Paloma se encontró con Camila en el nuevo piso que ésta alquilaba cerca de su padre. Camila había aceptado un trabajo de cocinera en el restaurante de un hotel y ahora ganaba más que en el comedor municipal. El moratón de la cara hacía tiempo que había desaparecido. Los papeles del divorcio estaban archivados y la vida le iba mejor. ¿Sabes qué pasa con tu exnovio?, preguntó Paloma sentándose a la mesa con una taza de café. No, y no quiero saberlo, respondió Camila sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Te lo diré de todos modos, le sonrió a su amiga. Está completamente borracho, ¿te imaginas? Después de que quemaran el taller, intentó encontrar trabajo, pero le dolía el hombro y nadie quería contratar a un alcohólico lisiado, así que ahora lo único que hace es beber. Camila pasó página y siguió leyendo. Vive en un sótano con su madre, continuó Paloma. Dolores, por cierto, le dice a todo el mundo que todo es culpa tuya. Dice que dejaste a su marido en un momento difícil. Que lo cuente ella, dijo Camila con indiferencia. Y Domingo también lo demandó. ¿Te acuerdas de aquel vecino que hizo derribar la valla con su tractor? Pues Rafael nunca le pagó ni un céntimo de aquellos 20,000. Domingo esperó, y entonces decidió ir a los tribunales a cobrar. Dicen que Rafael podría ir a la cárcel por impago. Camila cerró el libro y miró a su amiga. Paloma, no me interesa nada de esto. Rafael es el pasado muerto. No quiero oír hablar más de él. Entiendo, Paloma asintió. Solo pensé que tendrías curiosidad por saber cómo terminó. Terminó hace 3 meses, dijo Camila. El día que papá quemó su taller. Lo que le pase después es su problema. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera hacía un soleado día de primavera. Los niños jugaban en el patio, las mujeres tendían la ropa. Una vida normal y tranquila, sin lugar para maridos borrachos ni violencia doméstica. ¿Sabes?, dijo sin volverse hacia su amiga. Pensé que sentiría pena por él. Pensé que me sentiría mal por él, pero no es así, en absoluto. Probablemente porque eligió su propio camino. Tienes razón, asintió Paloma.
Cada uno es responsable de sus actos. Le has dado 4 años para enmendarse. Camila volvió a la mesa y cogió de nuevo el libro. No me hables más de Rafael, pidió. Quiero olvidarlo por completo. Trato hecho, dijo Paloma y no volvió a tocar el tema. En otro lugar de la ciudad, Rafael Vázquez estaba sentado en el oscuro sótano de la casa de su madre, bebiendo vodka barato. El hombro, que nunca se había curado bien, le dolía por la humedad. Sobre la mesa había una citación de Domingo Castillo. Mañana tendría que comparecer ante el juez y explicar por qué aún no había pagado la deuda. Pero Rafael no pensaba en mañana. Pensaba en cómo todo había salido mal, en cómo una noche de borrachera había arruinado su vida. El taller incendiado, su mujer abandonada, sin trabajo y solo la cárcel por delante. Rafael cerró los ojos e intentó dormir. Mañana sería un nuevo día, pero sabía que ese día no sería diferente al de hoy, y del de ayer, y del día anterior. La rueda del destino había girado, y ahora solo podía rodar por el plano inclinado que él mismo había creado.